Hola amigos, bienvenidos al podcast Dojo. En este episodio les traigo una entrevista a Daniel Alvarado Sensei desde Venezuela, un sensei que estudia el Wado Ryu y también el sable japonés, un sensei que tiene una visión marcial del Budo y que la fundamenta en un profundo conocimiento no solamente técnico, pero sino también histórico. Pero antes de pasar a la entrevista, tengo algunos pensamientos que quería compartir con ustedes sobre el estudio del Bunkai. El estudio de kata y su Bunkai es algo que por suerte ahora es una parte integral y normal del entrenamiento en muchos dojos, ¿no? Y esto es una cosa muy buena porque es esencial para mantener y profundizar la marcialidad en el karate, ¿no? El problema que veo yo es que en muchas escuelas la visión del Bunkai y la visión del repertorio técnico que se esconde en el fondo de los katas sigue siendo limitada y sigue siendo confinada al mundo del uke, keri, tsuki. Otro tema que veo que es muy ignorado es el factor táctico. Pero vamos por partes. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en mente cuando estamos trabajando el Bunkai de un kata? Preparé algunas reglas que pueden servir como guía de estudio, ¿no? La regla número 1 es que es necesario comprender el contexto marcial básico del karate antes de empezar a pensar cuál puede ser su aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que es necesario comprender la premisa básica del karate. O sea, esto parecería obvio para algunos y para otros completamente incomprensible. Pero si escuchamos lo que decían los maestros, ¿no? Por ejemplo, en 1908, Itosu Anko Sensei escribía: el karate no está pensado para ser usado contra un solo atacante, sino que es una forma de evitar ser dañado haciendo uso de los pies y las manos si se diera el caso de que un villano o un rufián nos confrontara. Itosu Sensei aquí hace una clara distinción de lo que es la intención del karate. Es evitar ser dañado. Y lo que no está pensado para ser usado contra un solo contrincante. Es decir, el karate está pensado para salir de situaciones donde uno o más rufianes me asalten y no está pensado para pelear cara a cara con otra persona. Por pelear entiendo donde dos personas acuerdan de forma más o menos concordada agarrarse los golpes, ¿no? Por eso es importante definir el contexto marcial del kata. Porque el kata no está intentando ganar una pelea, sino está intentando salir ileso de un ataque. Y esto definirá obligatoriamente las tácticas y técnicas a usar, así como las defensas, la distancia, etcétera, etcétera. Regla número 2. Identificar el resultado que se busca en el kata. Como dije, en el karate no se busca ganar, se busca no perder, se busca salir ileso de un ataque. Por lo tanto, esto debe ser tenido en cuenta cuando analizamos el objetivo del kata. Motobu Choki Sensei lo decía ya hace casi un siglo, que las técnicas del kata tienen sus limitaciones y nunca fueron pensadas para ser usadas en una arena o en el campo de batalla. La regla número 3. El kata no está diseñado para la pseudo realidad del dojo. Es realmente cansadizo ver Bunkai de maestros de séptimo, octavo, noveno dan presentando Bunkai donde las defensas son contra Oizuki Yodan o Oizuki Chudan. Parecería que el 90% de lo que hacemos en el kata son distintas defensas contra este tipo específico de ataque. En mi opinión, eso denota una falta de comprensión real del arsenal técnico y táctico del karate. Si el kata está diseñado con la defensa personal en mente, entonces es imperativo que lo haga teniendo en cuenta las formas de la violencia a la que probablemente nos veremos expuestos si alguien nos ataca de verdad. Si no lo hace, el kata de karate no puede llegar a su objetivo básico, que es la defensa y protección física del karateka. El Oizuki no es una de esas técnicas.
o actos de violencia. Por lo tanto, el kata no tiene en cuenta defensa contra ese tipo de ataques. El kata no está diseñado para la pseudo realidad del dojo. El kata está diseñado para la dura realidad de la violencia más salvaje de la que es capaz el ser humano. Entonces, no hagan defensa contra el karate Kihon, porque no existen. Regla 4. No hay violencia sin confrontación. No hay confrontación sin elementos tácticos y no hay karate sin elementos tácticos. Estos elementos tácticos deben ser aplicables a la violencia real y no a la pseudo realidad del dojo. Regla número 5. El jiquite vacío no existe. Si la mano se retrae, trae algo en ella. Regla número 6. Las dachi, o sea, las posiciones, no tienen un fin en sí mismas, sino que nos enseñan la forma óptima de conectar con el suelo y cómo usar esa conexión para generar energía. Por lo tanto, no son estáticas ni monolíticas, son un medio para obtener un objetivo. Regla número 7. Los ángulos en el kata son siempre relativos al oponente, no a ti. Eso quiere decir que si el kata comienza girando 90 grados a la izquierda, por ejemplo, no es porque alguien te esté atacando desde ese lado, es porque te posicionas a 90 grados en relación a tu atacante. El atacante está por lo general delante tuyo. Si alguien te ataca, tú te das vuelta inmediatamente, ¿no? Regla número 8. En el karate no hay patadas altas. Ningún kata original las contiene. ¿Por qué? Porque tácticamente no tienen sentido y pueden poner a quien patee en grave desventaja. Y aquí viene una que es un poco controversial. Regla número 9. El karate no tiene ukes. Sí, ya sé. Tenemos muchas técnicas definidas como ukes en el karate. Pero esas técnicas no funcionan como defensas. Además, son innecesarias como defensas. Sería como que entrenáramos a parpadear. No es necesario entrenar a parpadear. Ya sabemos cómo se hace. Lo hacemos por reflejo. Lo mismo pasa con el resto de los mecanismos reactivos reflexivos, ¿no? Pero quiero enfatizar en este tema, porque los llamados uke, por ejemplo, Yodan uke, Soto uke, Uchi uke, etc., no funcionan como defensas. Esto es fácilmente comprobable y ha sido probado empíricamente ad nauseam. No obstante, la gran mayoría de los dojos sigue practicándolos como defensa. Pero si quieres descubrir un bunkai realmente efectivo y funcional, estudia estas técnicas desde una perspectiva ofensiva. Pueden ser golpes, llaves, dislocaciones, etc. Regla número 10. Los giros y los saltos representan proyecciones. El karate no solamente contiene golpes de pies y manos, contiene un arsenal rico en proyecciones, luxaciones, etc. Fíjate qué posibilidades de aplicar este tipo de técnicas se esconden en los giros y los saltos. Bueno, como pueden ver, el karate está muy lejos de ser un deporte de combate. Si andar dando saltitos fuera una táctica funcional en la defensa personal, entonces ese patrón de movimiento estaría incluido en los katas. Pero no lo está. ¿Por qué? Porque no es una conducta que optimice tus probabilidades de supervivencia en un altercado real. El karate es un arte marcial, si lo encaras como tal. Pero si te entrenas como un pasatiempo deportivo, te puedes llevar una sorpresa muy desagradable respecto a tu habilidad para defender tu integridad física si alguien te llegara a agredir. Nada más. Ahora los dejo con la entrevista y espero que disfruten. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy tengo la gran alegría de visitar otro país hermano por primera vez. Esta vez le toca a Venezuela. Estoy en Caracas con el sensei Daniel Alvarado, Goju Ryu.
también otro sensei que encontré por las vías de las redes sociales y que inmediatamente tuve una afinidad marcial con él y por eso le pedí si me podía dedicar un poquito de su tiempo y de su sabiduría y de sus experiencias y compartirlas con nosotros en el podcast Doyo. Desde más, muchas gracias Sensei por su tiempo. Bienvenido al podcast Doyo. Hola, gracias a ustedes por la invitación, de verdad que muy, muy agradecido y muy honrado. Sensei, el gusto es de nuestra parte. Eh, en una de las cosas que pude leer de lo que hace usted, este, empieza usted diciendo que tiene la visión de ofrecer una alternativa al enfoque deportivo de la enseñanza de las artes marciales. ¿Me podría explicar por qué eso? Es una meta muy alta, ¿no? Muy, Sí, muy indudable, superior. sí, indudablemente y muy difícil porque el karate actual, yo diría que un 95% se ha ido hacia lo deportivo y no está mal, pero es solo una parte de lo que es el karate y a mi juicio me parece que se está perdiendo la mejor parte, que es la que nos hace crecer como personas. Sí, bueno, como todo, depende de cómo se lo enfoque, pero es verdad que, digo, si uno se concentra en ganar y no en el desarrollo interno, el desarrollo propio, se pierde lo mejor. Pero antes de entrar en profundidad, Sensei, ¿por qué no me cuenta un poquito de su historia? ¿Cómo llegó hasta aquí, hasta el 2020? eh, ¿Y cuándo empezó? Bueno, traté de comenzar niño, desde muy niño, pero mis padres no podían llevarme a karate y eso. Entonces comencé a entrenar seriamente a los 17 años, ya cuando había terminado la escuela. Comencé con Goju-Ryu, con Okinawa Kobudo y con Iaido en el mismo dojo. Em, Continué en ese dojo hasta el año 2006, que me separé de esa escuela de karate Kobudo. Y ahí me retiré del karate y me enfoqué solamente en el Iaido. Viajé a Canadá, entrené allá en Iaido, traje maestros de Iaido de Canadá y estuve más o menos como 6 u 8 años sin entrenar karate propiamente. Y ese entrenamiento de Iaido me dio otra visión de lo que era el karate. O sea, las cosas que aprendía de esa escuela tradicional de Bujutsu japonés, la fui aplicando al karate y me di cuenta de que había un vacío, de que estábamos enfocados a la parte deportiva. La parte de los bunkai no era, ¿saben? Nosotros nos enseñan unos bunkai que en verdad muchos no tienen mucho sentido, ¿no? O sea, nadie te va a atacar de esa manera como lo que hacemos en el Quijón. Entonces esa visión del karate, de las artes marciales japonesas, me dio otra perspectiva de lo que es el karate. En el año 2015 comencé a entrenar Goju-Ryu en la escuela de Kenkyukai, Goju-Ryu Kenkyukai, del maestro Taira Masayi, que él tiene un enfoque muy particular de lo que es el Bunkai. Y bueno, ya desde ahí he ido investigando, estudiando. También practiqué Katori Shintoryu y la manera de los kata de Katori. Me di cuenta que también se puede adaptar y quizá, pienso yo, es la intención original que tenían los katas okinawenses de karate. El sistema Katori, como está establecido, él prepara al practicante para responder a cualquier situación. Así están establecidos los kata de Katori. Ese es el método de enseñanza. Claro, uno no se da cuenta hasta que no estudia los bunkai. Y me estoy dando cuenta que en Karate Goju-Ryu, por ejemplo, que es mi estilo, un mismo kata tiene respuestas para muchas situaciones. Y los distintos katas se amoldan. Tú estás haciendo un Bunkai, por ejemplo, de Saifa, y puedes saltar a una técnica de Seiyunchi. Puedes pasar a una técnica de Sepai. Se entrelazan como una telaraña. Sí, ¿no?
Eh, Sí. eh, 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 ¿Puede explicar un poquito para el que no conoce, cuál es la diferencia entre el Bunkai que hace ahora y el que hacía antes de entrar en esta nueva senda? Mm. El enfoque, principalmente la situación y la distancia. Los Bunkai que nos enseñan a nivel de federación para presentar los exámenes y esto, te atacan con un Senkutsu Dachi Oizuki a distancia larga, a distancia media. El Bunkai que estoy desarrollando ahora es a distancia de cuerpo a cuerpo de defensa personal, es un enfoque de defensa personal. Y practiqué también Jiu-Jitsu y lucha. Y a mí me sale natural el forcejeo de cuerpo a cuerpo. Entonces casi todos mis Bunkai yo los saco desde situaciones de agarre. Te agarra la muñeca, el cuello y desde ahí uno reacciona. ¿Le parece que hay más, o sea, el repertorio técnico y táctico del kata se amolda más a a una situación de combate cercano, o sea, de cuerpo a cuerpo o de media y larga distancia? Lo curioso del karate y de los katas es que, dependiendo de la imaginación de la persona, se puede adaptar a cualquier distancia, a cualquier situación. Ahorita que comenzamos con la pandemia, no sé si seguramente lo viste, un video de un sensei de Chorin-Ryu que hizo un bunkai, no sé si era de Naifanchi, que era como que evitando abrir las puertas y todo Ah, eso. sí, era un señor de Finlandia, sí, Sí, perteneciente a la gente de Patrick McCarthy Sensei, sí. sí, y el bunkai encajaba perfecto, Sí, sí, ¿no? anti-Brainbacker se llama el sensei, sí, es verdad, sí. Sí, y encajaba perfecto los movimientos y la situación. Entonces, pero si nos vamos a lo que dice la historia, a lo que decía el maestro Anko Itosu, por ejemplo, y todos ellos lo decían, que el karate era un arte de defensa personal, Mm. y la defensa personal ocurre a distancia muy corta. Te van a robar, por ejemplo, nadie te va a robar a distancia, claro, a menos que tenga un arma de fuego, pero bueno, ya ese es otro tema. Es verdad. Incluso digo, una de las cosas que yo observo a nivel de ese tipo de bunkai, de Senku Dachi, Gedan Barai, Oitsuki, es que por lo general tienen que ser no solamente de distancia larga, pero siempre el ataque es percusivo, ¿no? Siempre es un golpe, y por lo general nunca es un golpe de callejero, sino que por lo general es un ataque de Kihon de karate, Sí, ¿no? Es un sí. Tsuki muy educado, muy... No, y no es real, porque nadie te va a atacar así. Y en aquella época menos, en aquella época que la enseñanza era secreta, los rufianes no te iban a atacar de esa manera. Es verdad. Pero funciona para que el estudiante medio entienda qué es lo que se está haciendo. El problema es que se ha convertido en una norma y no en la excepción. Esa es la gran discusión, si es conveniente mm, tener esos pasos intermedios o no, porque como usted muy bien dice, se transforman en la norma y después se termina ahí, ¿no? Eh, pero una cuestión que usted nombró que ha trabajado con Yaido muchos años, ¿no? Y me interesa porque es como una repetición del camino de los viejos maestros. Acabo de leer un libro sobre Anko Ujú. Itosu Sensei, donde cuentan como tanto Matsumura Sokon, el Bushi, ¿no? El maestro Sí, de Anko Itosu Sensei, incluso Anko Itosu Sensei, eh, que ellos entrenaban Jigen Ryu Jiu-Jitsu, Kenjutsu, o sea, sí, sí, entrenaban, y cómo el Kenjutsu ha influenciado su karate, ¿no? sí, Y me, correcto. Esa es otra cosa que no se dice, porque ahorita se está muy de moda otra vez hablar del origen chino del karate, mm, que es cierto, tiene mucha influencia china, pero también tiene muchísima influencia japonesa por este viaje que Soko Matsumura, él viajó con su maestro Kangwa Sakugawa ujú. y con el maestro chino Kushanko. Ellos viajaron a los dominios de Satsuma, que era el clan que dominaba Okinawa. Ellos viajaron a Japón
y sí entrenaron Jigen-Ryu. De ahí sacaron todo lo que es la filosofía de nuestro karate. Y la Makiwara, incluso hay algunos que pensamos que viene de allá. Ok. Los Kiai vienen de allá. Fíjese el Kiai que hacen en Jigen-Ryu, Sí. que Es son increíble, ¿no? Siempre se habla de la conexión china y se habla de la conexión japonesa ya en tiempos modernos. Y no, en realidad parece que la conexión japonesa viene muchísimo antes, ¿no? Es sí. interesante. Sensei, usted también dice que es importante preservar las tradiciones y métodos ancestrales. ¿Puede elaborar un poquito? Los maestros antiguos, ellos eran muy abiertos. Y esa es la única manera de que un estilo crezca. Pero ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, como que se estancó. Entonces, los que queremos innovar algo, nos ven como los herejes, las ovejas negras. Claro, eso es relativo también, porque hay mucha gente que quieren innovar sin haber primero pasado por todo el conocimiento. Pero sí es importante. Hay que, por ejemplo, lo que hace el maestro Taira de Goju-Ryu, Ujú. ese enfoque que él le da al Bunkai, al Renzo Bunkai. Mucha gente lo critica, dicen que se copia de arte filipinas, pero no, todo eso está en el karate, todas esas artes son muy similares. Es verdad, e incluso yo hace muchos años vi un documental de National Geographic donde van a entrevistar a Taira Sensei y empiezan con una toma en la que filman la copa de un árbol. No sé si la Ujú. vio. Y Sí, sí lo vi. el árbol se sacude, ¿no? ¡Pam! 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 Y bajan y está Taira Sensei desde muy corta distancia pegándole al tronco del árbol, ¿no? Generando Sí, en cantidades enormes de energía. Él, sí, él me parece que también es un representante de una visión marcial del Karate Do, no solamente una versión deportiva, ¿no? Y usted, Sensei, acaba de nombrar la innovación. Y esto es un tema que da para mucho, porque pienso que en el karate, en las artes marciales en general, hay más un enfoque siempre al pasado. Se mira al pasado como que la perfección fue obtenida en algún momento en el pasado y que ahora se trata de preservar y que innovación es lo mismo que un deterioro, una pauperización de la perfección. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Yo pienso que hay ciertos parámetros en los que uno tiene permitido innovar. Por ejemplo, hay estilos que cambiaron radicalmente los katas, eso no está bien. Yo pienso que los katas hay que mantenerlos, hay que mantenerlos. No sabemos cuál es el kata original, o sea, nadie lo sabe, nadie. Ni siquiera Miyagi Choyun, porque él cambió los katas varias veces. Los katas que él crió, los Geki, él los cambió. Sekichi Toguchi también cambió sus katas, entonces. Pero hay ciertos parámetros que tú veas el kata y lo reconozcas. Por ejemplo, técnicas que puedas hacer un shotei, también podrías cambiarla por un ukite, algo que no te cambie toda la esencia del kata, todo el sentido. Yo veo los kata, los bunkai, como que te abre una puerta. O sea, el pedacito de técnica del kata después te va a permitir hacer un montón de cosas más, que puedes sacarla del mismo Quijón de karate o te puedes ir de otras artes marciales, porque el karate siempre fue ecléctico. Todas las artes marciales de Okinawa han sido eclécticas. Ellos incluso es probable que hayan sacado el Tegumi, que es un sistema de lucha okinawense. Es muy probable que lo hayan aprendido de luchadores de Estados Unidos, de los Mm, balleneros que viajaban a Okinawa, porque es igualito. O sea, ok. Gijin Funakoshi decía que cuando vio la lucha libre en televisión, le pareció igualito al Tegumi. Eh, es que sí, o hay, o es que llegamos a, hay influencias que no conocemos, o si no, es que se ha llegado a los mismos resultados por distintos caminos, ¿no? Eh, pero, También, sí. eh, pero digo, a- las conexiones son múltiples, incluso a nivel de Tailandia, Filipinas, etcétera, que hay cosas se encuentran también en el karate. El karate, por supuesto, alguien escribió, no sé quién ni en dónde, pero alguien escribió, la única tradición es el cambio. Eh,
Sí. Yo vengo de una tradición que se llama el Wado Ryu, un estilo japonés, y Hironori Otsuka Sensei, el fundador de Wado Ryu, era alumno de Funakoshi Sensei, de Mabuni Sensei y de Chokimoto Sensei. Pero antes de empezar karate era un maestro de Shoshin Ryu Jiu-Jitsu, o sea que Ujú. estaba formado ya en las artes del budo. Y cuando me puse a hacer Kenjutsu, ahí realmente comprendí, fue ahí donde entendí de dónde venía el maestro, ¿no? Porque de repente haciendo tenis dijo, ¡ah! De ahí viene esto. Este es el principio que de aquí lo sacó él y lo puso en el karate, ¿no? Muchas veces cambiando de arte marcial, uno ve su casa marcial, su hogar marcial mucho más claramente que cuando está dentro, ¿no? Sí, sí. Sensei, cuente un poquito, entonces, en su tarea cotidiana, ¿no? Usted tiene una visión muy clara del karate, tiene también el talento y el coraje para innovar. ¿Cómo es su vida cotidiana dentro del karate? ¿Do tiene un dojo? ¿Tiene una parte de docente? ¿O simplemente, o no simplemente, pero o se enfoca en trabajar en su desarrollo personal? No, bueno, actualmente no tengo dojo. Tenía el proyecto, pero bueno, vino esta pandemia y no se estremeció todo. Me dedicaba era a defensa personal, a dictar cursos de defensa personal, específicamente para mujeres Ujú. o para alumnos particulares, bien, y todo aplicando las técnicas de karate y de kobudo principalmente. Eh, eh, Sí tengo un grupo pequeño, éramos como 5 o 6 personas, porque en verdad aquí me ha costado que la gente entienda lo que quiero hacer, que abran la mente, porque es algo es como muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados y muchas personas lo ven como que estarías aceptando que te equivocaste y no, no es así, simplemente son caminos diferentes. El karate da para todo, el karate tú lo puedes utilizar para deporte, lo puedes utilizar para ejercicio, para recrearte, incluso hasta como meditación, da para todo. eh, en- Entiendo que puede ser también difícil, incluso un país como Venezuela, donde han tenido grandes éxitos a nivel del karate deportivo, ¿no? A nivel internacional, campeones mundiales, etcétera, ¿no? Sí, aquí mucha gente, pero son los instructores los que se enfocan en esa parte deportiva. A mí, yo jamás he tenido un alumno que el papá me haya dicho, mira, quiero que me lo conviertas en un campeón, quiero que lo hagas un campeón. Nunca, nunca. Jamás he visto a alguien que venga con esa actitud, a menos que sea hijo de un sensei. Ayer estaba haciendo una entrevista con un sensei español y él me decía justamente que los padres le venían y le pedían eso. Eh, Que y le como él crearan. tenía, sí, que haceme un campeón y que él Hacer le un tenía que campeón. decir, tiene que ir a otro dojo, en este no le puedo Sí, dar eso. Eh, muy bien, hay que ser honesto en ese aspecto. Hay que ser muy sí, ¿no? honesto en ese aspecto también. Eh, pero cuando uno habla de preservar el pasado, yo a veces hago la pregunta digo, si uno en vez de tener la palabra karate, dijera biología o física o Mm. medicina, ¿usted quisiera ser operado por un cirujano del 1724 o uno del Oye, 2020? muy buena esa analogía. Y también ahí viene la parte del miedo, pues, porque vamos a estar claros, o sea, el karate es un conocimiento ancestral, viene de la parte china, viene desde hace miles de años. Entonces, estos maestros no tenían el conocimiento científico que tenemos ahora. Y sí, hay cosas que ellos hacían que estaban mal. Desde el punto de vista anatómico, por ejemplo, fisiológico, hay técnicas que son dañinas. Pero entonces, decir eso, algunos lo ven como que le está faltando respeto al maestro. Hay que romper esos paradigmas, pienso yo, y ser pragmáticos también. Eh,
es evidente, Sensei, que usted es un hombre con valiente, porque con Es que soy afirmaciones de ese... independiente. Es que soy independiente, esa es mi ventaja, pues yo no tengo, no sigo una línea y nadie me va a venir a reclamar, que no me van a votar de ningún lado, entonces puedo hablar con libertad. Ah, qué suerte, es refrescante, porque justamente ese tipo de... hay que entender bien las cosas. No percibo ni creo que usted no esté hablando con esto con falta de respeto, al contrario, creo que tiene un respeto profundo por lo que recibimos de los maestros. Sí, es así, pero Pero esta es nuestra generación y es nuestra responsabilidad de llevar el arte hacia adelante, de transmitirlo, de llevarlo. Y si lo pauperizamos, si lo entregamos a un nivel más bajo, digo, le estamos robando a la herencia, ¿no? Hay que administrar esta herencia de forma eh, responsable e intentar sumar su granito de arena, ¿no? Por más arrogante que le pueda parecer a alguna gente. A aquellos que piensan que el karate ya es perfecto, creo que lo pueden ver como arrogante, ¿no? sí, claro. Pero fíjate, en realidad nosotros no estamos innovando nada, porque todo lo que yo digo yo no estoy inventándolo, esto lo han dicho los maestros antiguos, lo dijo Ken Wamaguchi, Gichin Funagoshi, Choki Motobu, o sea, pues, a mí me gusta mucho el maestro Choki Motobu porque él sí era un rebelde, Exactamente. sí. Y ellos, cada uno de ellos aportó para que los estilos crecieran. Pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo un estancamiento. ¿Y a qué se Se debe ese cerraron. estancamiento? Bueno, en realidad las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial, eso es un tema que no se suele hablar, sobre todo en Japón, eso es un tema tabú en Japón. Eh, pero indudablemente o sea, ahí cambió todo lo que era el karate, todos los planes que se tenían para la evolución del estilo, cuando se hizo la reunión famosa en 1936, que se creó el nombre Karate Do Mm, y se aceptó como un arte japonés, todo eso se perdió. mm. La mayoría de los maestros murieron, los que sobrevivieron quedaron muy mal, toda la isla de Okinawa quedó devastada. Y ahí hubo como que el karate se diluyó cuando pasó de Okinawa a Japón y de Japón a Estados Unidos, al resto de América. Yo lo veo así, o sea, sin entrar en temas políticos, ¿no? Pero Estados Unidos devastó Okinawa, ocupó el 95% de la isla. Tú llegabas después, Miyagi Choyun, él se escondió en las montañas y cuando volvió a su casa no estaba, había un hueco, había un cráter y perdió toda la investigación que había hecho en China, todas sus cosas, su estatua, todo. ¿Con qué ganas le iba a enseñar él a los americanos? Bien. Sí, Y eh, es eh, feo, es un tema feo, pues, pero es así. sí, es verdad. Y pienso que tiene que haber habido eh, algún tipo de resentimiento, sería lo natural. Incluso yo Hay estaba mucho, viendo, hubo mucho, ¿cómo? que hubo mucho resentimiento por parte de Okinawa hacia Japón y hacia Estados Unidos. Quizá por eso ellos más bien se han ido siempre a la parte de China. Mm, Eso los maestros antiguos. Yo no tengo contacto ya con maestros de Okinawa desde hace como 20 años, que me retiré de esa organización. Pero ya las generaciones actuales ya están más modernas, pues, ya. Se ha sí, perdido un poco eso. es verdad. Eh, pero incluso llama la atención, tengo un libro del 1930 y pico que se llama El Karate do Taikan, ¿no? Que es una presentación del karate. Y lo que llama la atención, una parte de ese libro, donde hay maestros históricos, Chomo Sensei, Miyagi Sensei, Mabuni, eh, donde presentan una serie de 12 katas del karate estandarizado, Ujú. n- sin estilos donde es claramente la intención de que esto sea lo que se exporte al mundo, ¿no? Que Sí, no, que no tuvo éxito, porque yo ni sabía de la existencia de los 12 katas antes que compré ese libro y tengo
décadas trabajando en el karate. Eh, Sensei, usted tiene también, me comentó muy rapidito de que tenía ganas o que había empezado, o que tenía un proyecto en cuanto a hacer un podcast sobre karate. ¿Puede contar un poquito sobre el tema? Sí, bueno, lo que pasa, bueno, precisamente por la situación de Venezuela, fíjate, yo estuve casi 6 meses sin internet, sin acceso a internet, y nunca he podido escuchar bien lo que es un podcast, porque la conexión es terrible. Ya desde hace unos meses ya está bastante estable. Y sí, escuchando precisamente su podcast me llamó la atención, pues, y como que me inspiró a iniciar el mío. Porque yo comencé mi Instagram para, de una manera muy resumida, como que exponer lo que yo pienso. Y para mi sorpresa, pues he conocido mucha gente que piensa igual que yo. Y digo para mi sorpresa porque de verdad que aquí en Venezuela la recepción ha sido muy, muy, muy escasa. Entonces con un podcast podría expandir más lo que quiero comunicar. Es verdad, es una excelente herramienta y aparte, como usted dice, uno termina hablando y conociendo gente a la cual no hubiera tenido oportunidad de hacerlo, ¿no? Es la prueba que estamos aquí hablando, desde Venezuela a Dinamarca. eh, eh, pero usted también nombra Instagram. ¿Podría contar un poquito sobre el proyecto de Instagram? Porque fue justamente ahí donde yo lo descubrí y me parece que tiene usted una manera muy particular y efectiva de comunicar sus ideas en Instagram. Bueno, es relativo porque Instagram no es una herramienta apropiada para esto, pues. O sea, o sea, le llega a la gente que en verdad le interesa, pero no, para captar nuevas personas no, lo veo difícil, pues Instagram es mucho más visual. Entonces lo que estoy haciendo, como viste, pues coloco como pequeños temas, ¿no? También es muy, muy limitado, te da espacio para 10 fotos nada más y bueno, en ese pequeño espacio es como una manera introductoria, pues. Muy, muy resumido lo que estoy exponiendo por ahí. Sí, estoy de acuerdo, pero me parece que de todas maneras eh, transmite un concepto marcial de forma diferente, diferenciada a lo que se ve en Instagram. A mí por ejemplo, aquí estoy mirando uno que me parece que sale del Bubishi, dice, ¿sabes desarrollar un Bunkai? Este es el método que sigo. Y después viene Sí. otra. Y hay un texto explicativo, ¿no? Que dice explica lo que es Bunkai. Son ocho páginas o 8 fotitos, no sé cómo decirle, ¿no? Y con principios, con conceptos, ¿no? Que fue ese tipo de posts que fueron los que a mí me cautivaron, porque vi que había una esencia, una sustancia más allá del decir el Bunkai. Y, y justamente y no terminar presentando técnicas de Kihon, Oitsuki, desde Gedan Barai, de Senku Sudachi. O sea que usted tiene una concepción del Bunkai que está ya formada, acaudalada, por así decirlo. Por ejemplo, habla del dominio, en este post habla del dominio de la cabeza, por ejemplo. ¿A qué se refiere en eso? Sí, eso, son el método que yo utilizo para desarrollar los Bunkai. Eso Exactamente. está basado, no es un invento mío, pues, está basado principalmente en lo que es el Kaisai no Genri, que fueron los lineamientos que dejó Miyagi Choyon y Sekichi Toguchi para hacer los Bunkai. También todo lo que yo veo que me parezca útil, lo adapto, pues. Ken Mabuni habla de los ángulos, Choki Motobu creo que es el que habla de lo de la cabeza. Mm, Controlando la cabeza del oponente se controla el cuerpo, eso es exactamente, innegable. exactamente. Entonces siempre se busca eso, ¿no? Y Hay, o sea, no, no, agarrarla, literalmente exactamente. controlarla. Pero Sensei, usted
A veces me parece que es un poquito demasiado modesto. Es verdad, estamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Eh, y, y nadie saca las cosas de la galera. Estamos todos en un contexto marcial y no sé también quién puso en algún lado, puso, no hay que hacer lo que hicieron los maestros, hay que soñar sus sueños. Mm, O sea, no copiar lo que hacían, sino soñar sus sueños, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, usted pone cosas que son con las cuales yo concuerdo 100%, pero que no son parte de la norma. Por ejemplo, usted escribe, solo hay un oponente y debe estar delante de ti. Digo, porque llevamos décadas pensando que, como en el kata yo me doy vuelta hacia la izquierda, el sí, oponente me ataca de la izquierda, ¿no? ¿A qué se refiere cuando sí, dice solo hay eso un lo dijo oponente? Ken Wamabuni. Él dice que los... Ya, que creo que se está fallando la conexión. ¿Me escucha? Lo escucho perfectamente. Ok. Ken Wamabuni, cuando hablaba de los ángulos, él decía que los ángulos de kata indicaban la posición que uno toma con respecto al oponente. Eso lo decía Ken Wamabuni. Miyagi Choyun decía que solo hay un oponente y debe estar frente a ti. Ese no lo entiendo muy bien, creo que hay un error en alguna traducción o algo, porque hay kata que comienza desde atrás. Yo lo interpreto como que tienes que buscar que el oponente siempre esté delante de ti. Y eso se adapta con lo que decía Ken Wamabuni. Ajá, Ken Wamabuni decía esta cuestión de que el ángulo te decía la posición que tú tomabas respecto al oponente. Y él decía que la mala interpretación de eso llevaba a disparates como creer que te estás enfrentando a 4 u 8 oponentes. Eso lo dijo Ken Wamabuni, me imagino que habrá sido en 1930, 40. Y cuando yo Eh, empecé a entrenar en 1995 me dijeron que era contra varios oponentes. Entonces, exactamente. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Indudablemente. ¿Qué pasó entre Kema Mabuni Sensei y lo que recibimos nosotros? ¿No? Alguien entendió mal o alguien enseñó mal, pero Y sí, aparte, por ejemplo, si yo sigo leyendo su post, acá viene un punto que, no sé, que contradice al 99,9% de lo que se puede ver en las redes sociales de los practicantes de karate, incluso de la metodología de entrenamiento. Usted escribe, no hay bloqueos, con ujú, lo cual yo concuerdo mil por sí, ciento. Pero si uno ve, digo, toda mi experiencia clásica, he entrenado bloqueos hasta la náusea, ¿no? No hay bloqueos. ¿Puede explicar esa afirmación? bueno, te lo voy a mostrar. Lamentablemente no tenemos imagen, pero para mí un bloqueo es esto. ¿Sí? Exactamente. Me estoy Cubrirse, cubriendo como una tortuga. Para mí esto es exactamente. un bloqueo. Eh, Eh, a nosotros nos enseñaron que uke, la palabra uke, yoko uke, harai uke, quiere decir bloqueo. Y no es cierto, uke quiere decir recibir. Entonces cuando exactamente. viene un ataque y tú lo recibes y no lo bloqueas, ese ataque ahora es tuyo y tú Mm. decides qué hacer con él. Así lo veo yo. Entonces cuando se dice que no hay bloqueos es que eso, pues no hay una acción de recibir el golpe, de aguantar el golpe o de detener el golpe, más bien lo agarras y lo haces tuyo. Esa es la interpretación que yo le doy. Pero cuando usted se cubre y dice esto es un bloqueo, ¿hay lugar para eso en el karate? Sí lo hay, dependiendo de la, ¿cómo se llama? De la interpretación que tú le des. Porque, por ejemplo, el golpe, un codazo, un hiji, en piuchi o hiji, uchi, no sé cómo lo llamen ustedes. Aquí puede ser un golpe, pero también me estoy cubriendo aquí. Es verdad, es Pero a verdad. la vez a la vez esos bloqueos te estás como que arrollando. Es que yo estoy completamente de acuerdo, Sensei. Lo que pasa que mi posición es que no hay bloqueos porque no es necesario entrenar a bloquear. Es como entrenar a parpadear. Ujú. Si algo me viene a un ojo, yo parpadeo sin necesitar. Si algo me viene volando a la cabeza, me voy a Ah, cubrir. claro, Entonces, lo que sí. llamamos uke, evidentemente tiene otra función que la de parar una técnica o la de... tiene que haber más de eso, ¿no? O sea, ¿por qué usamos, quizás, digo,
La verdad, yo nunca logré comprender por qué un Soto uke, un Uchi uke, un Yodan uke, por qué se llaman ukes, en el Porque sentido. había que llamarlo de alguna manera. Esa es la razón. O sea, cuando el karate se modernizó, los japoneses llegaron a Okinawa, empezaron a 1920, 30, por ahí, que empezaron querían meter al karate en la Dai Nippon Butokukai. Tuvieron que aplicar el método científico. Entonces empezaron a decir, ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto para qué es? Ahí es que vinieron esos bunkai y entonces tuvieron que darle un nombre a las técnicas. Y el nombre, por una parte es necesario, pero por la otra te está limitando. Exactamente. ¿Sí? Porque nosotros comprendemos con nuestros conceptos, ¿no? Y pienso que somos muchos a esta altura que hemos utilizado mucho tiempo en liberarnos del concepto del uke referente cuando estamos hablando de este tipo de técnicas, ¿no? Porque si Sí, nos sacamos el concepto del uke y vemos estas técnicas desde otras perspectivas, tienen potenciales mucho más amplios claro. y más efectivos que el de recibir una técnica, ¿no? El Este, Gedan Barai, por ejemplo, el ujú. Gedan Barai, o Barayu que lo llamamos nosotros en Goju-Ryu, en mi escuela, esa técnica, dependiendo de la distancia, de la situación, puede ser un barrido, puede ser un ataque. Entonces ya no es un uke, pero así se llama. Exactamente, exactamente, completamente de acuerdo, Sensei. Es increíble cómo las experiencias se van formando paralelamente, ¿no? Cómo somos varios que estamos por el mismo camino, con las mismas inquietudes, redescubriendo los mismos, eh, abriendo las mismas puertas, ¿no? Porque yo vengo de una tradición. Si bien empecé en el Goju Ryu, cambié muy rápidamente al Wado Ryu, no por elección de estilos, sino porque conocí un sensei japonés y me fui con él. En ese momento no sabía nada de karate. Eh, pero es interesante cómo hay un movimiento que intenta reaccionar a esta. Y estoy hablando con mucho respeto. Pienso que cada uno es libre de hacer lo que le parezca mejor y de potenciar su vida lo más de la forma que le parezca mejor, ¿no? Pero creo que somos muchos que estamos compartiendo una visión de un karate pretradicional, no sé cómo decirle, porque el tradicional ya hoy Sí. eh, es medio Yo lo difícil llamo de. yo lo llamo de la preguerra. Ujú. Creo que sería lo más cercano a lo que hacemos nosotros. Porque tampoco es antiguo, antiguo de hace 400 años, pues, ¿no? No, justamente. Hoy recibí un libro, lo miré por arriba nada más antes de hacer esta entrevista, en la que estipulan que el karate tiene cuatro facetas, ¿no? La primera que era como un estilo militar, de fuerzas de seguridad, este, y de ahí pasó a la defensa personal y de ahí pasó al deporte, ¿no? Eh, Hay lugar en un sistema ecléctico como realmente lo es el karate. ¿Tiene lugar en el futuro? ¿O qué papel tiene que jugar el karate, si tiene un papel para jugar en nuestra sociedad? Yo pienso que hay que sincerar las cosas con el karate y separar lo que es deportivo con lo que es el karate original, vamos a llamarlo así. Y eso es lo que ellos querían hacer los maestros en 1936, cuando ellos crearon el Karate Do, el nombre Karate Do, Camino de la Mano Vacía. Ellos querían crear un estilo nuevo, mm, en parte para proteger los estilos antiguos. Querían crear el karate deportivo, el karate educativo, que fue cuando se comenzó a crear lo que iba a ser la Chite, que eran estos 12 katas. Eh, Crearon los Gekisai Daichi, los Fukyukata, que son el Gekisai Daichi, en Chitoryu lo llaman Tennokata. Ellos querían crear kata nuevos para proteger a los kata antiguos. Entonces yo pienso que eso hay que retomarlo, crear que ya existe. La Federación de Karate tiene la Chitei, ahora creo que se llama Chitei, Mm.
Tienen una serie de kata que son los que están permitidos para competir. Entonces separar las cosas, pues el que quiera hacer su karate deportivo, perfecto, que haga su karate, pero llamarlo karate WKF, no Chitoryu ni Goju-ryu, ni porque tú vas a un dojo de Goju-ryu, entonces ves a los instructores enfocados en la competencia haciendo kata de todos los otros estilos y sin ningún estudio, sin ningún bunkai, simplemente preocupándose porque se vea bonito para ganar medallas. Entonces eso no está mal, pero no, pienso yo que hay que separarlos, pues. Sí, el tema del kata de competencia es que los parámetros por los cuales son, eh, son premiados son bastante limitados en su registro, ¿no? O sea, velocidad y también velocidad y también velocidad en el corte, en la energía de la técnica, o sea, cuestión de que Sí, quede cortadita, ¿no? Eh, eh, que, o sea, a mí me llama la atención porque, en primer lugar, que no está previsto, cuando uno utiliza la técnica para transmitir energía, no se ujú, ve así, ¿no? claro, Eh, me vamos perdiendo, y aparte que vamos perdiendo, yo lo puedo ver desde el punto de vista de mi estilo, que lo que hacen, que vendría a ser el Shitai Kata de Wado Ryu, lo que se hace no respeta los principios básicos del Wado Ryu, ¿no? Y me imagino que es lo mismo con sí, todos los. En cambio, he sí. visto, digo, quizás, es que, ¿qué es karate? El problema es eso, a mí me dicen, ¿qué es karate? Digo, bueno, es como la música. Hay Mozart, Beethoven, Bach, y hay Lady Gaga, y eh, Correcto, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque hay gente que entonces, dice que no, que el karate es karate y todos son iguales, no, yo no estoy de acuerdo. no, por supuesto, ¿no? Es difícil compaginar eso, ¿no? Eh, entonces, eh, para su práctica, para el futuro, ¿qué hacer con el karate? ¿Cómo cambiamos nosotros de nombre, le ponemos un nuevo adjetivo, karate extra super tradicional karate no deportivo? ¿Qué hacemos con el karate? Se cortó la conexión. Yo lo escucho perfectamente. Mm. ¿Me escuchas, Sensei? Ahora sí, sí, Bueno, se cortó por un momento. ¿qué hacemos con el karate para adelante? ¿Cómo hacemos para que siga vivo? Bueno, es lo que te decía, pues yo pienso eso, pues separarlo. El que quiera competir, que vaya a su karate WKF Ujú. y los demás seguimos como siempre hemos estado con nuestros estilos, nuestras escuelas, manteniendo las tradiciones, todo eso. Porque lo que yo no estoy de acuerdo es con cambiar los kata para complacer a los jueces. Fíjate, uno de los criterios de evaluación es la dificultad. Cuando en el karate nos dice que las técnicas tienen que ser sencillas, fáciles de utilizar, porque si no, ¿cuál es el sentido? La idea es que Exactamente. cualquiera pueda hacerlo. Entonces se Y, pierde. También está el tema del kumite. En kumite, ¿cuántas técnicas de mano tenemos en karate? ¿Y cuántas son válidas en kumite? Sin hablar de las proyecciones, iluxaciones, estrangulaciones y todo eso. Nada más de puño y patada. ¿Cuántas técnicas tenemos y cuántas son válidas? es verdad. Entonces, bueno, así lo veo yo, separarlo. Incluso dentro de la misma escuela, dentro del mismo dojo, sí, yo la visión que yo tengo, porque la competencia es muy buena para los niños, pienso yo, niños y jóvenes. Es muy buena para su autoestima, para la disciplina, todo eso. Es un muy buen deporte. Pero hay que separarlo de la parte tradicional. Los katas tradicionales no son iguales a los katas deportivos, pero se han perdido los tradicionales. Yo hago un kata, entonces me dicen que no, que está mal porque, por ejemplo, subo y bajo el nivel para hacer un Chikodachi. Ujú. Cuando la técnica real es así, porque tú estás arriba y bajas para bajarle el centro de gravedad al oponente. En kata no, en kata tienes que mantener toda la misma distancia, por ejemplo. Entonces se pierde toda la esencia. Sí, es raro, ¿no? Yo una vez discutiendo con un compañero de Shotokan, y te quiero aclarar que conozco practicantes de Shotokan que son espeluznantemente efectivos. Hay gente en Shotokan que son grandes maestros. Pero él estaba hablando desde el punto de vista de una perspectiva, él es juez de kata.
Y, y yo le pregunté, ¿pero a ti te parece que Funakoshi Sensei ganaría medalla de oro con su karate? Y evidentemente que Sí, no. claro, es que es otra cosa y yo no sé por qué no lo aceptan, porque no tiene nada de malo, es otra cosa, es otro camino, otra versión otra visión del karate. También está Sí, la parte de defensa personal. exactamente. Digo, para mí, tú conoces aquí en Europa hay un movimiento, especialmente, me parece que nació en España, donde karatecas intentan inventar un sistema, no quiero decir el nombre porque no quiero eh, tal vez, tener problemas o crear problemas con nadie, pero hay karatecas que crean un sistema de defensa personal Ujú. afuera del karate. Y para mí me suena como cruzar el río para buscar agua, ¿no? Porque hay que Sí, claro, salir del karate para hacer un sistema de defensa personal, digo, es como que no se ha entendido el karate, ¿no? es Eh, correcto, sí. O sea, ¿Cómo es en Venezuela? ¿Cómo es en tu trabajo? ¿Se puede trabajar defensa personal estando dentro del karate? sí, sí, sí. De hecho, como te comentaba, a eso es que me he estado dedicando desde el último año más o menos, a defensa personal para mujeres, precisamente porque el karate está hecho para eso. Si tú una técnica no la puedes aplicar contra alguien más fuerte que tú, no sirve. Algo está mal. Si tienes que aplicar muchísima fuerza, no es la intención. Entonces, y las técnicas están ahí. En los kata, agarra cualquier kata de Goju-Ryu. No, hablo de Goju-Ryu porque es el estilo que conozco, pero he visto eh, katas de Choneryu y más o menos uno reconoce para qué puede servir el movimiento. Y sí, es lo mismo. Cualquier A, kata. a mí me fascina cómo los exponentes avanzados de los estilos ya pierden el estilo, ¿no? A mí me pasó una vez que fui a Bélgica a, a un gajuku donde venían senseis japoneses y entré y lo primero que veo es un señor, un anciano japonés entrenando y dije, nunca vi un Wado-Ryu tan bien hecho. Qué fantástico, este señor tiene que ser décimo dan de Wado-Ryu. Y fui a preguntar y dice, no, no, este es Nobetsu Sensei, noveno dan de Goju-Ryu. Ajá, O sea que en la cima, en el tope de la montaña, eh, lo bueno es bueno y lo malo es malo, ¿no? O sea que llegan por distintos caminos, pero llegan a las mismas cualidades. Es realmente bonito ver cómo en realidad los estilos no existen, ¿no? Son simplemente contextos que nos ayudan, contextos y metodologías que nos ayudan a llegar a una cima, ¿no? Sensei, correcto. cuénteme un poquito sobre más allá del karate, sobre su experiencia con armas. Pues, Ujú. su historia y un poquito sobre qué es lo que rescata del trabajo con armas. Bueno, comencé con Okinawa Kobudo de Matayoshi, de Jimbukan. Em, y del Kobudo de Okinawa aprendes a utilizar cualquier objeto como un arma. Las armas básicas, el bo, el sai, el tonfa y los nunchaku, te preparan para utilizar cualquier objeto como un arma. Em, Actualmente, cuando comencé a darle este enfoque eso es otra cosa, pues. Cuando entiendes para qué se hicieron estas técnicas, siempre nos enseñaron que el Kobudo era para defenderse de la invasión Satsuma y todo eso no es verdad. No hay ninguna evidencia que haya sido así, no hay ninguna evidencia que haya habido una prohibición, ni siquiera está claro que de verdad si hubo una invasión o no, porque ellos tenían apoyo ya, eran vasallos Esa historia es complicada, porque Okinawa era vasallo de China y de Satsuma al mismo tiempo. Mm, Es muy confusa esa parte. Pero el kobudo se utilizaba, era como herramienta de control de orden público, por la parte vamos a llamarla la policía de la época. Entonces muchas de las técnicas son contra oponentes desarmados, y son de controles más que todo. mm. Los SAI, nos enseñan que los SAI eran un arma con filo y punta, y no, eran más que todo para similares a los bastones que se usan hoy.
y con los ganchos. Y con un SAI puedes controlar muy fácil las manos de un oponente desarmado. Igual los nunchaku, Bueno, la puedes policía de amarrar Nueva incluso. York usa las tonfas, ¿no? Las tomas, Hace décadas eventualmente que... sí, creo que la llaman PR-14, algo así. Desde hace Pero es una décadas tonfa. y sí, es una tonfa, viene de ahí. La usan mal, afortunadamente, nosotros lo decimos así porque, bueno, aquí la policía de verdad que, menos mal, no están mejor entrenados. Pero bueno, ya estoy entrando Pero, en aguas profundas. sí, no, no, mejor no entrar por ahí. Pero Sensei, yo hace unos años tuve unos años también de Kenjutsu, Ujú. eh, y siempre después de que estudié Kenjutsu, siempre que alguien me dice que no, que el karate y el kobudo era para enfrentar a los samuráis de Satsuma, yo pensé, yo no me paro delante de mi sensei hoy, él con su katana y yo con una tonfa, un chaco, lo que sea, no me paro ni Ujú. loco porque no sobrevivo ni una décima de segundo. Sí, de Eh, acuerdo. Alguien que sepa manejar el sable, la katana, no hay que tener otra katana para tener una chance y saber usarla, ¿no? Por supuesto. Pero yo no creo que un campesino okinawense que use una tonfa tenga una milésima chance contra un samurái un guerrero que viene fogueado, entrenado, digo. eh, es como ponerme a mí contra un soldado de élite, ¿no? Un marín, ¿no? O Sí, uno sí. de un boina verde. Digo, no, es que no, es otro universo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Usted tiene un pie en los dos mundos. Tiene un pie en el kobudo okinawense y después da el paso al yaido y a la parte clásica del bujutsu japonés. ¿Qué Sí, no, eso es diferencia hay? terrible a veces. A veces es terrible porque hay muchas contradicciones, entonces de verdad estoy en los dos mundos. A veces soy súper japonés, a veces soy súper uchinancho y chocan, pues. ¿Cómo Depende de lo que chocan? esté hablando. Ahorita que estás hablando del tonfa contra la katana, el tonfa es mi arma favorita. Entonces es complicado dependiendo de la manera se maneje el arma, la distancia. Por ejemplo, en Katori manejamos la katana, el bo, naginata, el kodachi, que es la espada corta, Ujú. el yari y las dos espadas al mismo tiempo. La katana en la mano derecha y el kodachi en la mano izquierda. Tipo Pero Musashi. siempre, tipo Musashi, pero siempre contra katana. Mm. Entonces eso lo que enseña es a controlar las distancias. Si tienes mayor distancia, si tu arma es más larga, tienes que, lógicamente, mantener la distancia. Si tienes katana contra bo, por ejemplo, Mm. tienes que recortar la distancia, deslizarte por el arma, controlarla. Entonces sí, sí es posible, pero para mí la katana es la- el arma superior. Sí, ¿no? Aparte son guerreros formados en la guerra para Claro, asesinar con claro. eso, ¿no? Eh, Sí. sí. Aparte digo, yo nunca me voy a olvidar el shock que me dio una vez, donde estoy entrenando con mi maestro, eh, José Navarro Parra Sensei, que tiene una formación muy clásica dentro de varios estilos de Yaido y de Kenjutsu, y me paro, voy a atacarlo y viene el Kodachi volando y me pega con el Kodachi en la cabeza. Cuando, yo en ningún momento me había esperado la sorpresa que me dio, ¿no? Y él justamente una milésima de segundo detrás del Kodachi atacándome con su katana, ¿no? O Ajá. sea, digo, que son tácticas de guerra, ¿no? No, no, Sí. es De un, guerra y de guerrilla. sí, ¿no? A ver, explique un Sí. poquito. Bueno, por ejemplo, el estilo de Iaido que yo practiqué es Musoji Kiden Ichin-ryu. Ellos tienen quería hablarte de eso, menos mal que cayó el tema. La manera como se hacen los katas en ese estilo Ujú. es muy diferente a los katas de karate. Ok. Los katas de karate tienen un conjunto de técnicas que no necesariamente están entrelazadas todo el kata. Eh, en los katas de Musoji Kiden Ichin-ryu
sí es un escenario completo. Ujú. Sí es un escenario completo que puede ir desde que estás sentado frente al oponente y sientes la agresión, reaccionas y atacas. Hay un kata que está sentado comiendo con 4 o 5 personas más y alguien te toma la katana, entonces te levantas y mientras haces todo el kata tienes que tener cuidado de no pisar la comida. Qué Así de bien. elaborados son, así de elaborados son. Entonces uno ve, pero ¿por qué está moviendo los pies así? Entonces no, porque está, hay comida ahí, no la puedes pisar. Así de elaborados son los katas. Hay katas que son de emboscadas, hay katas que son ejecuciones. Qué Hay un kata interesante. que, hay un kata que hay un prisionero y tiene 2 guardias. Y tú entras entre los 2 guardias, los empujas y liquidas al prisionero. Ese se llama Wow, Sode Surigaeshi. wow. Entonces, es una visión muy diferente a la que es el karate. Y es muy amplio. Entonces, son tácticas de guerrilla, pues como decía. Hay unas que, un kata que se llama Shinobu, que estás en un cuarto muy oscuro, vas con mucho cuidado detrás del el objetivo, golpeas el piso para crear una distracción y cuando él se voltea, que logras ponerte en una posición vulnerable, ahí es que lo atacas. Wow. Es muy, muy, muy diferente a lo que a la visión del karate moderno, ¿no? O la visión que tenemos Claro. hoy del karate, ¿no? Entonces lo que tú decías, que estás entrenando a un guerrero preparado de esa manera contra un campesino que agarró un palo y lo usó. Que no es verdad, no es cierto que eso que nos dicen que eran herramientas agrícolas. No todas las armas eran herramientas agrícolas. Sí, es una... Tenemos muchos mitos en el karate, ¿no? Y pienso que también esos mitos se transmite también a nuestras metodologías de trabajo muchas veces, ¿no? Sí. Eh, y a veces para bien y otras veces para mal. Y Sensei, entonces, ¿cómo es su práctica, su entrenamiento personal? Porque tiene muchas ramas. Cómo hace para compaginar esto en una vida cotidiana? Bueno, generalmente lunes, miércoles, viernes, karate y kobudo, martes, jueves, kenjutsu. Yaido ya no practico, Yaido no practico desde hace varios años, porque se me Eh, mezcla con el otro estilo actual. ok. Y usted me da la impresión que empieza temprano de mañana, porque el otro día hablé con usted ayer o antes de ayer, y eran como las 6:30 de la mañana, hora de Venezuela. No, más bien no me había dormido. Ah, ok. Seguía de largo. Sí, tengo que trabajar en la noche, porque ahorita con este tema de la pandemia, al menos en mi casa hay mucha gente y tengo que esperar a que todos estén dormidos para poder entrenar, aunque no he podido entrenar bien, no he podido entrenar bien porque siempre estoy molestando a alguien, pues. ¿Y todavía están en cuarentena? Sí, Ah, ok, ok, todavía. De hecho, ahora es que la están radicalizando. ok. ¿Todavía más? Ahora es que está explotando aquí la pandemia. Ok, ok. Yo creí que estábamos en la misma página. Aquí estamos, por No, suerte, no. reanudando, ¿no? Saliendo por... Ah, Ahora es ok. que estamos empezando y ya perdimos 3 meses en cuarentena haciendo nada. O sea, Mm. el virus no había llegado aquí y ya estábamos en cuarentena sin poder trabajar, sin nada. Y hay algún tipo, bueno, esto es fuera del tema, ¿no? Pero digo, porque es una cuestión que vengo observando en varias partes del planeta. En algunos lugares el gobierno va y da subvenciones para poder mantener un nivel, una Mm, actividad económica. En otros lados no dan nada, ¿no? Es decir, hay muchos de nuestros países No, que gente que si no trabaja no come, ¿no? Es difícil no, estar en cuarentena. aquí más bien han subido los impuestos, subió la gasolina. Espero que esto termine lo antes posible, porque digo, es para no aguantar, ¿no? Eh, y yo le tengo pánico a que venga la segunda vuelta. Apenas sobrevivimos la primera, digo, si viene a haber un segundo término de esto, se nos puede hacer muy complicado. Hay mucho doyo que ha cerrado.
Sí, y no ha sí. vuelto a abrir, ¿no? Eh, Sensei, lo quiero invitar. Nosotros tenemos en el podcast, tenemos una serie recurrente en la que eh, junto a Sensei de distintas experiencias, de distintas tradiciones, juntamos cuatro o cinco en el podcast y hablamos y discutimos y a veces estamos de acuerdo, otras veces no, no importa. Lo importante es extraer lo que uno tiene y llevarse lo que uno le sirva y hacerlo como un tipo de inversión en los oyentes, ¿no? Que puedan ver distintos puntos de vista. Me gustaría poder invitarlo a que participe en uno de estos encuentros. Seguro, muchas gracias. Bueno, y también me gustaría, si fuera posible, de que me mande alguna foto para poder promocionar esta entrevista eh, en las redes sociales, eh, para así poder promocionar el hecho de que viene la revista. Quería darle las gracias ya tenemos, el tiempo se va volando, ya tenemos más de una hora de entrevista. Este, Sí. Quería darles gracias por su tiempo, su sabiduría, su coraje para decir lo que piensa y por más que pueda ser problemático para una parte importante de lo que es la comunidad dentro del karate, admiro su capacidad de ser abierto y honesto, y le doy las gracias por habernos dado un poquito, una ventanita a su mundo marcial. Muchas gracias a usted y de verdad lo felicito por este podcast porque es importante tener varias visiones, que los muchachos, sobre todo los que están comenzando, vean que hay varios caminos y se les abra la mente porque no se puede ser cerrado. En el karate no puede ser cerrado, no creces. Es verdad, el dogmatismo no es, te impide, te impide crecer, ¿no? Eh, y bueno, lo que pasa, pienso que uno aprende a golpes. Yo empecé creyendo que mi papá era más fuerte que el tuyo y que mi estilo era mejor que el Sí. tuyo. Y aprendí a golpes, ¿no? No, sí, va. Este, Todos los maestros que yo tuve eran súper, súper cerrados. Mis maestros de karate de Okinawa, a él no le gustaba que practicáramos Iaido, porque a él no le gustaban los japoneses. Él era okinawense, la raza okinawense, decía. Y mi maestro de Iaido, uy, él odiaba todo lo que era Okinawa. Él decía que las vacaciones de un samurái eran ir a Okinawa a matar campesinos. wow, wow. Entonces, Qué entonces suerte yo tengo un pie que en hemos cada cambiado un montaña. poco. Sí, Uva. No, yo pienso que es nuestra obligación como karatecas en esta generación de empujar por la parte de la formación del ser humano, ser una parte una positiva en la sociedad en la que vivimos. Eh, Irse de vacaciones a matar a nadie no me parece una buena idea. Tenemos que ser la espada que da vida, no la espada que da muerte, ¿no? claro, sí. Eh, Sensei, Por cierto, tengo un post sobre esas espadas, no sé si lo leyó. no, pero lo voy a ver. Lo tengo Sí, acá, pero no lo leí todavía. Justamente lo tengo abierto en el teléfono, y sí, lo voy a hacer. Y Sensei, por favor, empiece su podcast. Si tiene necesidad de algún tipo de ayuda práctica, de dónde se pueden poner el podcast de forma gratis, etcétera, etcétera, y de distribución, seguro, plataformas, sí. yo le doy toda la información que le pueda brindar, ¿ok? Muchas gracias. Un gran abrazo y seguimos en contacto, ¿eh? Igual, gracias. Adiós. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web